En lo profundo del negro vacío de la fosa de las Marianas, algo flotaba silenciosamente en el agua helada y no parecía pertenecer a este planeta. Durante un descenso rutinario, los científicos capturaron imágenes de una criatura que ha sido considerada una de las formas de vida de aspecto más alienígena jamás registradas en la Tierra. No nadaba, flotaba, completamente inmóvil, brillando en la oscuridad como una medusa creada por otra civilización. Con un cuerpo cristalino en forma de campana y luces rojas y amarillas brillantes que pulsaban en su interior como la energía de un reactor, la criatura casi parecía diseñada, no evolucionada. Sus largos tentáculos se extendían hacia afuera como si estuvieran escaneando, buscando. No parpadeaba ni se movía rápidamente como la mayoría de las medusas. Flotaba, tranquila y fría, como si ya nos hubiera visto venir. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente cuántas de estas existen en la fosa. Algunos creen que es una especie del género Crossota, pero esta parecía diferente. Lo que la hace aún más extraña es la ubicación. Esta brillante forma de vida no fue encontrada en algún océano abierto, sino que flotaba cerca de una ladera de una fosa remota, rara vez explorada por los humanos. Y justo después de la publicación del video, las teorías estallaron. Algunos investigadores de aguas profundas especularon que podría formar parte de un nuevo grupo de depredadores aún no descubierto. Otros, especialmente aquellos con experiencia militar, susurraron en voz baja sobre la vigilancia de las profundidades oceánicas. Que podría no ser solo una medusa, que podría ser algo observando. Claro, eso suena descabellado, hasta que recuerdas que la fosa de las Marianas es el lugar menos explorado de todo el planeta. Solo una pequeña fracción ha sido vista por humanos. Y en las partes que hemos filmado, ya estamos encontrando criaturas que brillan como bombillas, flotan como máquinas y se mueven de formas que carecen de sentido biológico. No todo en la fosa de las Marianas parece estar vivo. Algunas cosas parecen estar mal. En 2017, durante una inmersión profunda en uno de los pasillos más oscuros de la fosa, los científicos captaron imágenes de algo flotando en el fondo marino que provocó escalofríos en toda la sala de control de la misión. A primera vista, parecía una mancha pálida flotando sin rumbo. Pero al acercarse la cámara, el equipo se dio cuenta de que no tenía rostro. Lo que encontraron fue una criatura tan extraña que no se había visto en más de 100 años. La anguila sin rostro, sin ojos, sin boca visible de frente, solo una cabeza lisa y carnosa con nada más que piel, como un fantasma que olvidó terminar de formarse. La boca está realmente oculta debajo y sus diminutos ojos ciegos están enterrados tan profundamente en la piel que apenas se pueden detectar. En la oscuridad casi total de la fosa de las Marianas no necesita visión. Caza detectando las vibraciones del agua. Así es como se mueve. Así es como come. ¿Lo realmente espeluznante? Esta no fue una anomalía aislada. El equipo encontró más de una. Varias de ellas a la deriva en silencio, cerca de profundas grietas en la pared de la fosa. Los expertos dicen que podría significar que se han adaptado a vivir en lugares donde ningún otro depredador se atreve a ir. Lugares con una presión aplastante y casi cero vida. Pero otros no están tan seguros. Hay rumores susurrados en línea sobre cámaras de aguas profundas que capturan cosas que se parecían al pez sin rostro, pero que se movían demasiado rápido o se retorcían de formas antinaturales. ¿Podría ser una reliquia de una época anterior a la vista? ¿Una especie que no ha sido afectada por la evolución durante millones de años? ¿O podría ser parte de algo más extraño, algo que no estamos destinados a encontrar? Hay una criatura acechando en los rincones más oscuros de la fosa de las Marianas, que parece hecha para aterrorizar. Con un cuerpo musculoso, una boca llena de dientes afilados como navajas y una cola que se retuerce como un látigo, este depredador con forma de anguila se desliza silenciosamente por el fondo de la fosa, cazando en un mundo sin luz. Es largo, rápido y casi invisible hasta que está demasiado cerca. Cuando abre la boca, se extiende mucho más que su propia cabeza, como una trampilla que se cierra de golpe. Lo que los científicos creen haber encontrado es parte de un grupo de anguilas de aguas profundas que parecen romper todas las reglas de la biología. Rara vez se las ve, casi nunca se las captura, y cuando lo hacen, suelen aparecer en formas distorsionadas, como si la presión de ser traídas a la superficie las dañara. La característica más inquietante, sus mandíbulas. Enormes bocas abiertas diseñadas para tragar presas más grandes que ellas, incluyendo otros peces de aguas profundas. Algunas de estas anguilas incluso brillan en la punta de sus colas, usando una luz tenue para atraer a sus víctimas en la oscuridad total. Durante un descenso cerca de las crestas inferiores de las fosas, uno de estos depredadores fue visto girando a través de una nube de escombros, su cuerpo casi como una serpiente, con un movimiento que parecía más deliberado que instintivo. Los biólogos marinos confirmaron la multa, pero no pudieron explicar por qué su cuerpo era casi translúcido o cómo era capaz de moverse con tanta precisión a profundidades aplastantes.
Si hay una criatura que parece salida de una pesadilla de las profundidades marinas, es esta, el diablo negro del mar. Encontrado cerca de la fosa de las Marianas, este rape es uno de los depredadores más aterradores jamás filmados. Con una piel más negra que el carbón, hileras de colmillos curvados hacia adentro y un señuelo brillante colgando justo frente a su cara, este pez no solo caza, sino que engaña. Ese pequeño señuelo bioluminiscente actúa como una linterna en la oscuridad total. Se agita suavemente, parpadea y luego chasquea. Termina antes de que la presa sepa que la golpeó. El diablo negro del mar no es grande. La mayoría mide menos de 20 centímetros de largo, pero lo que le falta en tamaño lo compensa con puro terror. Flota inmóvil en el agua completamente quieto, con su señuelo brillante proyectando luz en el vacío. Su boca cuelga lo suficientemente abierta para ver los dientes curvos como agujas, perfectamente espaciados para atrapar a cualquier desafortunado que se acerque. Cuando los científicos filmaron uno por primera vez en su hábitat natural, quedaron atónitos. Nadie había visto uno vivo a esas profundidades antes, pero algunos investigadores creen que este depredador esconde más de lo que sabemos. Han avistado sombras más grandes cerca de las mismas profundidades, parecidas a las del rape, pero mucho más grandes. Algunos creen que podría haber una especie sin descubrir acechando más abajo en la fosa, una versión del diablo negro del mar que habita a mayor profundidad. Y si eso es cierto, aún no hemos visto lo peor. Algo extraño ocurre a medida que te adentras. Las criaturas de la fosa de las Marianas no solo se adaptan a la presión aplastante, sino que muchas alcanzan tamaños descomunales. Se llama gigantismo de aguas profundas, y los científicos aún desconocen por qué ocurre. En la fosa, las especies comunes tienen primos terriblemente grandes. Tomemos como ejemplo al isópodo gigante, un pariente lejano de la cochinilla. Pero en la fosa, este animal crece hasta el tamaño de un gato doméstico con un exoesqueleto segmentado y ojos de extraterrestre que reflejan la luz como el cristal. Se arrastra por el fondo del océano lentamente, pero con un propósito, como si supiera que lo estás observando. Una teoría sugiere que la ausencia de depredadores en las profundidades les da a estas criaturas el tiempo y el espacio para crecer. Otra apunta a que las bajas temperaturas ralentizan su metabolismo, lo que les permite vivir más y crecer más. Pero algunos investigadores creen que se trata de algo completamente distinto, que el gigantismo de aguas profundas podría ser la forma en que la naturaleza oculta ADN antiguo, criaturas que no han cambiado durante millones de años y que han evolucionado silenciosamente hasta convertirse en versiones lo suficientemente grandes como para rivalizar con los principales depredadores de la Tierra prehistórica. De vez en cuando, aparecen formas extrañas en los escaneos de sonar en las zonas de la fosa inferior, largas, anchas, con movimientos que no coinciden con ninguna especie conocida. Si uno de estos gigantes alguna vez logró salir a la superficie, podría verse así: un cuerpo monstruoso, hileras de dientes afilados, una cabeza con forma de reptil, pero con la piel y las aletas de algo hecho para el océano, una mezcla aterradora de todo lo que no debería existir junto. Como esta imagen tomada en una región remota cerca de la desembocadura de un río, donde los lugareños afirmaron que apareció en la costa después de una tormenta. Algunos dicen que era falso. Otros juran que fue sacado de las profundidades por accidente y desapareció rápidamente. Solo hemos explorado una pequeña fracción de la fosa de las Marianas. Los isópodos gigantes son reales, y lo son. Entonces, ¿quién puede decir que no hay cosas aún más grandes escondidas fuera de nuestro alcance? Durante una de las expediciones a las profundidades marinas menos conocidas de la fosa de las Marianas, los investigadores registraron algo que no debería haber estado allí. No era una criatura, no era un arrecife de coral, era un objeto parcialmente enterrado, de forma extraña y demasiado liso para ser natural. Lo poco que se compartió lo describió como una estructura metálica, aproximadamente ovalada, incrustada profundamente en el limo, con solo una parte visible, sin bordes afilados, sin daños evidentes, solo una superficie fría y reflectante que reposa silenciosamente a una profundidad donde la presión lo aplasta casi todo. Ahí es donde comenzó la especulación. ¿Era un remanente de tecnología perdida? ¿Un prototipo militar hundido? ¿O algo mucho más antiguo y ajeno a nosotros? Algunos científicos han sugerido con cautela que podrían ser restos de pruebas tempranas de la Guerra Fría, pero esta teoría presenta problemas. Ningún registro muestra que algo haya caído o sido arrojado en esa zona. Otros creen que podría ser una formación natural que simplemente parece artificial. Pero luego están los atípicos, oceanógrafos y teóricos de las profundidades marinas que afirman que podría ser un artefacto antiguo dejado por una civilización mucho más antigua que la nuestra, algo que se tragó el mar mucho antes de que comenzara la historia. Algunas teorías van incluso más allá, literalmente. Sugieren que el objeto es solo un fragmento de algo mucho más grande, oculto bajo el suelo de la zanja. Una estructura, tal vez incluso una cámara, enterrada bajo capas de lodo y tiempo. Algunos creen que no es solo metal, sino que está diseñado, no por manos modernas, sino por algo antiguo, o algo completamente distinto. En 1997 ocurrió algo en el sur del Océano Pacífico que nadie puede explicar por completo. En las profundidades del mar, no lejos de la fosa de las Marianas, un micrófono submarino captó un sonido tan fuerte, tan extraño, que conmocionó a la comunidad científica. Era bajo, retumbante, orgánico y absolutamente masivo.
Los investigadores de la NOAA lo bautizaron como el Bloop. Al principio, algunos pensaron que se trataba de un movimiento de hielo o un terremoto lejano, pero al analizar la frecuencia, no coincidía con ningún evento geológico. Sonaba como algo vivo. El Bloop no solo fue fuerte, sino colosal. Resonó a lo largo de miles de kilómetros de mar abierto, más fuerte que una ballena azul, que ya es el animal más grande conocido en la Tierra. De ahí surgieron las teorías. Si no era una ballena ni actividad tectónica, ¿qué otra cosa podría producir ese tipo de sonido? Algunos científicos aún afirman que fue el agrietamiento del hielo. Otros no están convencidos, porque la verdad es que el océano está lleno de ruidos que no podemos explicar, y este vino de una profundidad donde casi nada sobrevive, excepto la fosa. Algunos investigadores han señalado que el Bloop provino posteriormente de cerca de una parte de la fosa de las Marianas. La idea de que algo enorme, posiblemente más grande que cualquier criatura que hayamos descubierto, pudiera vivir a esas profundidades no está del todo descartada. Después de todo, hemos explorado más de la Luna que del lecho oceánico de la Tierra. Con los años, el Bloop se ha convertido en el centro de teorías conspirativas sobre las profundidades marinas. Algunos creen que es el canto de un enorme animal que habita en las fosas, algo que solo emerge cada pocas décadas. Algunos incluso lo vinculan a antiguas leyendas como monstruos que los marineros juraron haber oído antes de desaparecer sin dejar rastro. Incluso se ha especulado con que los gobiernos recogieron más sonidos como este y los mantuvieron clasificados. Una cosa es segura, el sonido era real y lo que lo produjo fue grande, muy grande. En las frías y negras profundidades de la fosa de las Marianas, donde ni siquiera la luz se atreve a viajar, acecha una criatura que parece venida de otra dimensión. Se llama Gigantactis, y si piensas en un monstruo demoníaco de las profundidades marinas con una caña de pescar incorporada que le sale de la frente, no estás muy lejos. Este depredador es pequeño de cuerpo, pero su arma, increíble. Un señuelo brillante, a veces más largo que su propio cuerpo, se desliza por la oscuridad como una caña de pescar viva. Y esto no es un adorno, es una trampa. El Gigantactis no persigue a su presa, acecha. Ese enorme señuelo bioluminiscente pulsa, parpadea y danza en la oscuridad como una llama submarina, atrayendo a peces e invertebrados más pequeños, hasta que ataca. Su mandíbula se desencaja y sus dientes, finos como agujas, se cierran más rápido de lo que la vista puede seguir. Y así, otra criatura desprevenida desaparece entre las sombras. Lo que lo hace aún más espeluznante es que el señuelo puede doblarse, flexionarse e incluso enrollarse, controlado por un sistema muscular de radios de aleta que los científicos aún no comprenden por completo. Algunos investigadores creen que esta capacidad podría permitirle al Gigantactis imitar otras formas de vida, gusanos, larvas, incluso señales eléctricas parpadeantes, para confundir y atraer diferentes tipos de presas. Si eso es cierto, este pez no solo está cazando, está fingiendo ser todo lo demás en la fosa. A pesar de lo aterradora y avanzada que parece esta criatura, apenas la hemos visto en la naturaleza. La mayoría de las imágenes provienen de grabaciones submarinas remotas o especímenes preservados traídos de profundidades increíbles. E incluso entonces, muchos de ellos llegan dañados, estirados o descompuestos, como si lo que vive allí nunca hubiera estado destinado a emerger. Conoce a los Osedax, mejor conocidos como gusanos zombie. Estas extrañas y diminutas criaturas viven de la muerte. Cuando el cadáver de una ballena cae al suelo de la trinchera, los gusanos zombie lo invaden, sin ojos, sin boca, sin estómago, solo cuerpos rojos como raíces, que se entierran en el hueso y comienzan a disolverlo de adentro hacia afuera. Secretan ácido para descomponer el hueso y absorber los nutrientes. No es rápido, no es llamativo, es lento, silencioso y profundamente perturbador. No solo se alimentan de la muerte, sino que prosperan en ella. Cientos, a veces miles, de ellos cubren un solo esqueleto como un extraño y ondulante bosque de hilos rojos. Desde la distancia parece que los huesos están creciendo pelo, pero acércate y verás lo que realmente es. Un cementerio repleto de vida que no debería existir. Estos gusanos viven de la putrefacción en un lugar donde la mayoría de las cosas no pueden sobrevivir. Y no son carroñeros, son especialistas, ingenieros de la descomposición de las profundidades marinas. Incluso hay teorías de que los gusanos Osedax podrían estar limpiando más que solo huesos de ballena. Algunos investigadores se preguntan si podrían descomponer restos más grandes y antiguos, cosas que no hemos visto en los océanos modernos. Criaturas prehistóricas, o peor aún, criaturas sin clasificar. Porque en los últimos años, los rastros de ADN encontrados cerca de los lechos óseos de las fosas no siempre han coincidido con las especies conocidas. Es raro, pero es suficiente para sorprender. En un lugar como la fosa de las Marianas, ni siquiera la muerte es el final. Siempre hay algo esperando para alimentar silenciosamente, pacientemente, sin dejar rastro. ¿Y los gusanos zombies? No son los monstruos más grandes allí abajo, pero podrían ser los que tienen el alcance más largo.
La señal de la cámara del dron se interrumpía intermitentemente. La presión era casi inmanejable. Pero entonces algo se movió ante la lente. No era un pez, no era una anguila. Algo humanoide, pálido, lampiño y de extremidades largas, con piel de goma y ojos oscuros descomunales que no parpadeaban. La tripulación se quedó paralizada. Por un instante la criatura pareció notar la cámara. Luego desapareció en la oscuridad. El equipo asumió que era un fallo técnico. Rebobinaron la grabación. Seguía ahí. Nunca publicaron el video oficialmente. Solo se filtraron algunas imágenes fijas. Eso fue suficiente. Los rumores estallaron en internet. Algunos empezaron a llamarlo acosador de las profundidades, un nombre que se quedó. Otros especularon que se trataba de una especie desconocida de aguas profundas, quizá incluso algo que vivió en la fosa mucho antes de que existiera la vida marina moderna. Pero había otra teoría, que se extendió como la pólvora, que no era un animal en absoluto, sino algo inteligente. Algunos creen que el acechador de las profundidades no es solo una criatura, sino una pequeña colonia, posiblemente incluso una especie oculta que ha evolucionado mucho más allá de lo que creemos posible en las profundidades. La teoría sostiene que estos seres podrían vivir en respiraderos geotérmicos, utilizando el calor y los minerales para sobrevivir, y podrían haberse desarrollado de forma completamente diferente a la vida en la superficie. Si algo como el acechador de las profundidades existe en la fosa, ¿qué más podría esconderse en el resto del océano? Vayamos más allá de la fosa de las Marianas y sumérjase en las aguas más extrañas de la Tierra. Después de todo lo que hemos visto, criaturas con mandíbulas de globo, llamadas invisibles y cuerpos de cristal vivientes, uno pensaría que no queda mucho que aún pueda sorprendernos. Y sin embargo, las profundidades oceánicas siguen ofreciéndonos cosas. El pez hacha de aguas profundas es un depredador aterrador, pequeño y plateado, que vive en la zona crepuscular del océano y es casi imposible de ver. Su cuerpo está cubierto de escamas espejadas que reflejan la luz en todas direcciones, lo que le permite desaparecer a simple vista. No solo se mimetiza, sino que manipula la luz, ajustando su brillo para que coincida con el entorno oscuro. Con ojos enormes y frontales y un cuerpo delgado con forma de hacha, parece menos un pez y más una pieza de tecnología de aguas profundas. Los científicos aún no comprenden del todo cómo se esconde con tanta perfección, pero una cosa está clara: no solo está evitando a los depredadores, está evitando algo que aún no hemos encontrado, algo más profundo, algo que observa. Y en esa oscuridad, la invisibilidad no es solo una ventaja, es la única manera de sobrevivir. Diminuto, translúcido y aterrador, Phronima no solo caza, sino que se apodera de todo. Este anfípodo de las profundidades marinas encuentra criaturas blandas con forma de barril llamadas salpas, las ahueca desde dentro y luego se instala. Vive dentro del cuerpo de su presa como una cápsula flotante, poniendo huevos y desplazándose por el agua en lo que parece una cápsula de cristal viviente. Es tan extraño que inspiró directamente el diseño de la criatura de la película Alien. Pero esta cosa es real. Filmada cerca de la dorsal mesoatlántica, Phronima tiene ojos enormes y huecos y extremidades con forma de garras que parecen demasiado avanzadas para algo tan pequeño. Su cuerpo translúcido casi desaparece con poca luz, lo que hace que sea casi imposible de detectar. Los científicos creen que es un raro ejemplo de un parásito de aguas profundas que se adaptó no solo para sobrevivir, sino para usar a su presa como armadura. Captado en cámara solo un puñado de veces, el calamar de aleta grande es una de las criaturas más extrañas jamás registradas en las profundidades. Con un cuerpo de apenas unos metros de largo y brazos que se extienden hasta 6 metros, se desplaza a la deriva en la oscuridad como una marioneta con hilos invisibles. Sus extremidades cuelgan rectas, con extrañas curvas similares a codos que ningún otro calamar tiene. Cuando se mueve, no nada como un cefalópodo típico. Flota, lento, silencioso y con una gracia inquietante. Los científicos creen que usa sus largos brazos para barrer el fondo marino en busca de alimento, pero nadie lo ha visto alimentarse. Filmado por primera vez por cámaras de plataformas petrolíferas y ROVE de aguas profundas cerca del Golfo de México y el Pacífico, su presencia es rara e inquietante. Nadie sabe cuántos hay, a qué profundidad viven ni por qué tienen esta forma. Algunos investigadores admiten en voz baja que este les da escalofríos. No parece un animal, parece una advertencia. Parecen inofensivos, casi adorables, pero los cerdos marinos son algunas de las criaturas más extrañas y de aspecto extraterrestre que se arrastran por el fondo marino. Estos equinodermos de cuerpo blando, emparentados con los pepinos de mar, viven en las partes más profundas y oscuras del océano, a veces a más de 4.800 metros de profundidad. Caminan lentamente por el lodo utilizando patas tubulares que se inflan y desinflan, lo que les da un andar flotante y antinatural. Algunos incluso usan la presión del agua para subir y bajar sus cuerpos. Pero lo que realmente los hace extraños es cómo se alimentan, detectando los rastros más leves de materia en descomposición, a menudo a kilómetros de distancia. En grandes cantidades parecen un ejército de insectos pálidos y sin huesos marchando por el abismo.
Los cerrobe de aguas profundas los han filmado en enjambres, arrastrándose en silencio, imperturbables por la presión aplastante o el frío glacial. Algunos investigadores dicen que los cerdos marinos son un signo de muerte. Aparecen cuando algo grande ha muerto cerca. En lo profundo no son depredadores, son el equipo de limpieza. No lo creerías a menos que lo vieras. Un pez con una cabeza completamente transparente. En las profundidades del Océano Pacífico, investigadores capturaron imágenes del pez ojo de barril, flotando inmóvil con sus brillantes ojos verdes apuntando hacia arriba, fijos en la silueta de cualquier cosa que pasara por encima. Dentro de su cabeza clara y abovedada, se puede ver toda la estructura cerebral y las cuencas de los ojos, expuestas, brillantes, vivas. Esos ojos en forma de barril tampoco son fijos. Giran. El pez puede apuntarlos hacia adelante para rastrear presas y luego girarlos hacia atrás para detectar peligro. Apenas se mueve, flotando como un pequeño submarino. Algunos creen que está adaptado a un mundo donde el movimiento es igual a la muerte. Un espía diseñado por la naturaleza para sobrevivir a la oscuridad total. Es frágil, inatrapable e increíblemente raro. E incluso con imágenes directas sigue sin sentirse real. Es una de las señales más claras de que las profundidades marinas no solo son desconocidas, sino increíbles. Se mueve como humo y se desvanece como un fantasma. La medusa fantasma gigante es una de las criaturas más raras jamás vistas en el océano, con una campana que puede alcanzar más de 1 metro de ancho y brazos colgantes que se extienden más de 9 metros. Su cuerpo es casi transparente, solo una sombra flotando a través del abismo. Descubierta por primera vez en 1899, solo ha sido filmada viva un puñado de veces. No pulsa como la mayoría de las medusas. Se desplaza, lentamente e inquietante, como si algo invisible la estuviera arrastrando. Sus largos y planos brazos orales cuelgan en láminas, atrapando todo lo que los toca. Los investigadores creen que vive a profundidades de hasta 6.700 metros, muy por debajo de donde la luz o el sonido viajan bien. No tiene color, ni rostro, ni forma. Solo una presencia. Una forma en la oscuridad. Y cuando finalmente desaparece de la vista de la cámara, te quedas preguntándote si alguna vez estuvo realmente allí. En el fondo del océano, donde la corteza terrestre se agrieta y el líquido sobrecalentado irrumpe en el mar, algo imposible está vivo. Gusanos tubulares gigantes, algunos de más de 2,4 metros de altura, forman colonias alrededor de respiraderos hidrotermales, prosperando en agua hirviente y tóxica que mataría casi cualquier otra cosa. No hay no hay luz solar ni oxígeno, solo azufre, calor y presión. Y sin embargo, estas criaturas prosperan. No tienen bocas ni sistemas digestivos, en cambio, sobreviven gracias a una relación simbiótica con bacterias que se alimentan de los químicos de los respiraderos. Es vida construida a partir de veneno y fuego. Algunos científicos creen que aquí es donde pudo haber comenzado la vida en la Tierra, o donde aún existe en otros mundos, bajo océanos alienígenas. Ver a estos gigantes pálidos balancearse a la sombra de las chimeneas volcánicas se siente como asomarse al ecosistema de otro planeta. No solo viven en las profundidades, son dueños de ellas. Y son la prueba de que los secretos más extraños del océano son los que reescriben todo lo que creíamos saber sobre la vida misma. Imagina que estás buceando bajo las olas, en un fondo marino oscuro y silencioso, cuando de repente lo ves. Un Volkswagen Beetle perfectamente intacto, ahí parado. No hay ningún naufragio, ninguna carretera que conduzca hasta él, nada. Solo un coche, extrañamente fuera de lugar en el vasto vacío del océano. No es una escena de película, es un verdadero misterio. En la costa de California, unos buceadores descubrieron un Volkswagen Beetle clásico, en posición vertical sobre el fondo marino, como si hubiera estado aparcado allí. El coche parecía sorprendentemente bien conservado, con pocos daños a pesar del duro entorno del agua salada. Nadie podía explicar cómo había llegado allí. No había informes de vehículos desaparecidos, ni registros de un carguero hundido que transportara coches, ni señales de un accidente en las cercanías. Simplemente estaba allí. Algunos creen que el coche fue abandonado, tal vez empujado desde un barco como una especie de broma o para ocultar algo en su interior. Otros dicen que podría ser de un ferry hundido o arrastrado por una inundación, pero no hay una explicación sólida. Ahora bien, un coche en el océano es extraño, pero ¿qué pasa con un cementerio entero de vehículos hundidos? En la costa de Florida, los buceadores han descubierto docenas de coches. Dicen que sus chasis oxidados se apilan como un depósito de chatarra submarino. Muchos de los vehículos fueron encontrados en el Golfo de México, algunos enterrados en la arena, otros inquietantemente en posición vertical como si todavía estuvieran esperando a que sus dueños regresaran. Pero estos no se perdieron simplemente en accidentes o se los llevó la corriente de las tormentas. La mayoría fueron abandonados deliberadamente. ¿Por qué? Esa es la verdadera pregunta. Algunos
Algunas teorías sugieren que se trata de un fraude de seguros, de propietarios que hunden sus coches para cobrar las reclamaciones. Otros creen que es obra de organizaciones criminales, que utilizan el océano para deshacerse de vehículos robados, armas o incluso cadáveres. Ahí es donde las cosas se ponen aún más oscuras. Algunos coches se han relacionado con casos de personas desaparecidas. Imagine la inquietante sensación de descubrir un coche hundido solo para descubrir que alguna vez perteneció a alguien que desapareció sin dejar rastro. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más raras. Algunos de los vehículos fueron encontrados en casi perfecto estado, mientras que otros estaban completamente desmantelados. Casi como si alguien hubiera tomado lo que necesitaba antes de dejar que el armazón se pudriera. Las teorías van desde la actividad de la mafia hasta misteriosas corrientes submarinas que están moviendo los vehículos de formas extrañas. Pero una cosa es segura, el cementerio de autos oceánicos de Florida no es un accidente. Ya sea la escena de un crimen o algo aún más extraño, estos vehículos no estaban destinados a ser encontrados, y sin embargo siguen apareciendo. Los barcos y aviones hundidos son descubrimientos oceánicos habituales, pero ¿qué pasa con los trenes? En la costa de Nueva Jersey, unos buceadores que exploraban el fondo marino se toparon con algo completamente inesperado: dos locomotoras de vapor perfectamente conservadas que descansaban en las profundidades del Atlántico. No había pistas ni restos, solo enormes motores de hierro que se asentaban inquietantemente en el silencio de las profundidades. No se trata de trenes cualquiera, sino de locomotoras de vapor Planet Class de la década de 1850, construidas antes de la Guerra Civil. Y lo más extraño es que nadie sabe cómo llegaron allí. No hay registros de que se hundiera un barco que las transportara, ni informes de pérdida de carga, nada. Es como si hubieran aparecido en el fondo del océano un día. La mejor suposición: los historiadores creen que las locomotoras estaban siendo transportadas a través del Atlántico en una barcaza cuando se desató una tormenta. Sin una forma adecuada de asegurar la pesada carga, es posible que las locomotoras simplemente se deslizaran hacia el mar y desaparecieran en las profundidades, donde permanecieron sin ser descubiertas durante más de un siglo. Pero el misterio no termina ahí. A diferencia de la mayoría de los objetos metálicos hundidos, estos trenes no se han oxidado por completo. De hecho, todavía se encuentran en un estado sorprendentemente bueno. El océano parece haberlos conservado en un estado inquietante, congelado en el tiempo, casi como un homenaje fantasmal a una era olvidada de la industria estadounidense. En 2011, un grupo de cazadores de tesoros suecos que buscaban naufragios en el mar Báltico se topó con algo que dejó a los científicos y a los teóricos de la conspiración rascándose la cabeza. En sus escaneos de sonar apareció una enorme estructura circular de casi 60 metros de ancho, descansando en el fondo del mar. No se parecía a nada que hubieran visto antes. La forma era tan precisa, tan antinatural, que algunos la compararon de inmediato con el halcón milenario de la Guerra de las Galaxias. La anomalía del mar Báltico, como llegó a llamarse, se encontró a una profundidad de unos 90 metros, y su estructura no se parecía a ninguna formación rocosa conocida. Tenía ángulos rectos, bordes afilados y lo que parecía ser una larga pista que conducía a ella. Cuando el equipo de buceo se acercó, informaron de que su equipo electrónico funcionaba mal. ¿Se trataba de una mera coincidencia o había algo extraño en esta estructura? Los científicos siguen siendo escépticos. Algunos sostienen que se trata simplemente de un depósito glacial, mientras que otros sugieren que es una antigua estructura hecha por el hombre, posiblemente de una civilización que existió antes de la última edad de hielo. Luego hay quienes se niegan a abandonar la teoría ovni. Podría tratarse de una nave espacial estrellada enterrada bajo capas de sedimentos, o algún artefacto desconocido del pasado. Sea cual sea la verdad, la anomalía del mar Báltico sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes del océano, uno que tal vez nunca se pueda explicar por completo, pero no todo lo que esconde el océano es tan enorme ni tan antiguo. Algunos de sus fenómenos más extraños están sucediendo ahora mismo, formándose en tiempo real, y a diferencia de la anomalía del mar Báltico que permanece inmóvil, estas cosas están creciendo, estirándose, extendiéndose, casi vivas. En las profundidades de las aguas heladas del Ártico y la Antártida se está formando lentamente un silencioso y mortal fenómeno natural que parece sacado de una película de ciencia ficción. Se trata de los brinicles, también conocidos como dedos de hielo de la muerte. A diferencia de los carámbanos normales que se forman sobre el agua, los brinicles crecen hacia abajo desde la parte inferior del hielo marino, llegando al fondo del océano como zarcillos congelados. Y todo lo que se interpone en su camino no tiene ninguna posibilidad. Los brinicles se forman cuando agua salada y superfría se filtra del hielo de encima. Este líquido pesado y rico en salmuera se hunde rápidamente, congelando todo lo que toca en un instante. El resultado: un tubo de hielo largo y hueco que serpentea hacia el fondo marino. El proceso ocurre sorprendentemente rápido. Los científicos han filmado brinicles creciendo varios metros en apenas unas horas. Lo que los hace aún más extraños es lo que sucede cuando llegan al fondo marino. Cualquier pequeña vida marina que se encuentre en su camino, estrellas de mar, erizos de mar, peces, se congela instantáneamente en su lugar, atrapado en una muerte helada repentina. Es uno de los pocos fenómenos naturales en los que el océano se congela desde abajo hacia arriba, creando una especie de cementerio submarino.
Los buceadores que han presenciado la formación de brinícles los describen como hipnóticos y al mismo tiempo aterradores. Parecen algo vivo, que se retuerce a medida que crece en busca de su próxima víctima. Pero, aunque los brinícles son un fenómeno bien documentado, hay algo que sigue sin explicación. ¿Por qué en algunas zonas se producen cientos de ellos, mientras que en otras se mantienen intactos? El océano tiene una forma de crear cosas que parecen demasiado extrañas para ser reales, y los brinícles son solo un ejemplo. Pero, a veces lo que sale de las profundidades es aún más inquietante. Porque ¿qué harías si encontraras un único globo ocular gigante perfectamente intacto mirándote desde la orilla? Imagínate que estás caminando por la playa y ves algo grande, redondo y que te mira fijamente. Eso es exactamente lo que pasó en Florida en 2012, cuando un bañista se topó con un enorme globo ocular perfectamente intacto, del tamaño de una pelota de softball, que llegó a la orilla. No había cuerpo ni huesos, solo un globo ocular. Los expertos estaban desconcertados. Era demasiado grande para la mayoría de los peces, se había extraído con demasiada limpieza para ser una herida natural y era demasiado fresco para haber estado flotando en el océano durante mucho tiempo. La gente empezó a especular de inmediato. Era de un calamar gigante, un monstruo de las profundidades marinas o algo aún más extraño. Algunos incluso se preguntaron si podría ser una mutación o un trozo de una especie desconocida que acechaba en algún lugar de las profundidades del océano. Finalmente, los científicos lo identificaron como perteneciente a un gran pez espada, probablemente extraído por un pescador. Pero el misterio no terminó allí. ¿Cómo terminó tan lejos del mar abierto? ¿Por qué estaba perfectamente intacto, sin descomposición? ¿Y por qué siguen apareciendo partes extrañas del cuerpo como esta en las playas de todo el mundo? Algunos creen que el océano trae advertencias, objetos extraños, criaturas extrañas y restos inexplicables que indican que hay algo acechando muy por debajo, más allá de nuestro alcance. Y aunque el misterio del globo ocular gigante puede tener una explicación, hay otro descubrimiento en el océano que no solo es una pista de la historia, es literalmente un pedazo de espacio en sí mismo, enterrado bajo el Atlántico. Cuando el Apolo 11 hizo historia al aterrizar humanos en la Luna en 1969, dejó atrás algo más que huellas. Los motores del cohete F-1 de la misión que puso en órbita la nave espacial se desprendieron y cayeron de nuevo a la Tierra, estrellándose en las profundidades del Océano Atlántico. Durante décadas se creyó que estaban perdidos para siempre. Luego, en 2013, un equipo financiado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, hizo un descubrimiento increíble. Los restos de los motores, enterrados bajo kilómetros de océano, perfectamente conservados en la oscuridad. Encontrarlos no fue una tarea fácil. Los restos se encontraban a más de 4.300 metros bajo la superficie, más profundo que incluso el Titanic. Utilizando tecnología avanzada de sonar, el equipo localizó restos retorcidos y quemados de los enormes motores del cohete esparcidos por el fondo del océano. Pero lo realmente impactante fue el nivel de detalle que aún era visible. Todavía se podían ver los números de serie en algunas piezas, pero ¿por qué es importante? Estos motores ayudaron a lanzar a los primeros humanos a otro mundo. Representan uno de los mayores logros de la humanidad y sin embargo terminaron olvidados en el fondo del océano. Un recordatorio de lo rápido que la historia puede desaparecer bajo las olas. Los motores fueron recuperados y restaurados parcialmente, pero el océano aún guarda más secretos. Si algo tan monumental como fragmentos del alunizaje puede perderse durante décadas, ¿qué más hay ahí abajo esperando a ser encontrado? Tal vez algo aún más antiguo, algo que no se suponía que encontráramos en absoluto. En la costa de Yonaguni, Japón, unos buceadores que exploraban el fondo marino se encontraron con algo casi imposible de creer: una enorme estructura de piedra en forma de escalones con ángulos precisos de 90 grados, terrazas e incluso lo que parece una escalera. Parecía más una pirámide artificial que una formación rocosa natural. Pero aquí está el truco: está bajo el agua, a casi 25 metros por debajo de la superficie. El monumento de Yonaguni ha sido el centro de un acalorado debate durante años. Algunos geólogos dicen que es simplemente una formación rocosa natural, moldeada por miles de años de corrientes oceánicas, pero otros sostienen que la estructura es demasiado precisa, demasiado simétrica para ser aleatoria. Si eso es cierto, podría significar una cosa: se trata de una ciudad perdida, ahogada por la subida del nivel del mar hace miles de años. Aún más extraño, los buceadores han informado de lo que parecen símbolos tallados en el monumento, así como lo que parecen ser carreteras y muros que se extienden más allá de la estructura principal. ¿Podría ser esto una prueba de una antigua civilización que existió antes de la historia registrada? Algunos incluso lo vinculan con la legendaria ciudad perdida de Mu, la versión japonesa de la Atlántida. Ya sea una maravilla natural o las ruinas de algo olvidado hace mucho tiempo, el monumento Yonaguni sigue siendo una de las formaciones submarinas más misteriosas del mundo. Y no es la única ciudad tragada por el mar.
Durante siglos, Heraclión fue solo un mito, una antigua ciudad egipcia mencionada en textos históricos, pero que nunca fue descubierta. Eso cambió en el año 2000, cuando un equipo de arqueólogos marinos descubrió enormes ruinas frente a la costa de Egipto, enterradas bajo capas de arena y limo. Habían encontrado Heraclión, una ciudad perdida en el océano durante más de 1200 años. Lo que hace que Heraclión sea tan increíble es lo bien conservada que está. Enormes estatuas de dioses egipcios, templos enteros e incluso barcos cargados de oro y tesoros se encontraron perfectamente intactos. Era un bullicioso centro comercial lleno de comerciantes de Grecia y Egipto, hasta que de repente fue tragado por el mar. Los científicos creen que un terremoto o el aumento del nivel del mar hicieron que la ciudad se hundiera en el Mediterráneo, pero aún quedan algunos misterios. ¿Por qué desapareció tan completamente de la historia? ¿Por qué algunos artefactos estaban en casi perfectas condiciones a pesar de haber estado bajo el agua durante más de un milenio? Algunos incluso creen que el colapso de Heraclión no fue completamente natural. Podría haber algo más en juego. Al igual que la Atlántida, en el pasado se pensó que esta ciudad no era más que una leyenda. Pero Heraclión es muy real, y si esta ciudad mítica existió, ¿qué otras civilizaciones perdidas podrían estar aún esperando a ser descubiertas bajo las olas? En las profundidades del Pacífico, escondido bajo las aguas azules de la laguna Truk, ahora Laguna Chuuk, se encuentra uno de los cementerios submarinos más inquietantes del mundo. Docenas de buques de guerra, tanques y aviones hundidos yacen intactos en el fondo del océano, un silencioso recordatorio de una de las batallas más devastadoras de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, Estados Unidos lanzó un ataque sorpresa a la mayor base naval japonesa en el Pacífico. La batalla duró 3 días y hundió más de 60 buques de guerra y 250 aviones japoneses. Algunos barcos se hundieron tan rápido que tripulaciones enteras se hundieron con ellos, y sus restos aún descansan en el interior. Hoy, los restos del naufragio permanecen inquietantemente intactos, cubiertos de coral, vida marina e incluso munición sin explotar. Dentro de los barcos hundidos, los buceadores han encontrado cascos abandonados, máscaras de gas, torpedos e incluso huesos humanos, intactos durante casi 80 años. La espeluznante vista le ha dado a la laguna una reputación escalofriante. Algunos buceadores afirman haber oído ruidos fantasmales, haber visto figuras oscuras moviéndose dentro de los naufragios e incluso haber sentido una presencia invisible. Si bien la laguna de Truk se ha convertido en un famoso sitio de buceo, sigue siendo un gigantesco monumento de guerra submarino, un lugar donde el tiempo se detuvo en un instante. Estos barcos debían gobernar el Pacífico, pero ahora pertenecen a las profundidades, congelados para siempre en la historia, bajo las olas. Imagínate sumergirte en un cenote profundo y tranquilo en México. El agua es cristalina y la luz del sol se filtra a través de la superficie. Todo parece normal hasta que llegas a unos 30 metros de profundidad. De repente aparece un río con corrientes fluidas, riberas brumosas e incluso ramas de árboles caídos. Pero lo más extraño es que este río no está hecho de agua dulce. Es una capa gruesa y fantasmal de sulfuro de hidrógeno, completamente separada del agua de arriba, que se mueve como si fuera un río real debajo de la superficie. Este fenómeno ocurre cuando el agua salada y el sulfuro de hidrógeno se mezclan, creando una capa densa y de aspecto surrealista que se encuentra en el fondo del cenote, imitando perfectamente un río. Incluso tiene una costa, lo que da a los buceadores la escalofriante ilusión de flotar sobre un mundo completamente diferente. Algunos describen la experiencia como de otro mundo, como entrar en un lugar intacto por el tiempo, donde las leyes de la naturaleza parecen funcionar de manera diferente. Pero el cenote Angelita no es el único patrón extraño que se forma bajo el agua. En otros lugares, la naturaleza está creando formas geométricas perfectas en el fondo del océano, y el misterio detrás de ellos tardó años en resolverse. Durante años, los buceadores en Japón observaron intrincados patrones circulares que se formaban en la arena del fondo del océano. Parecían exactamente iguales a los misteriosos círculos de las cosechas que se ven en la Tierra, perfectamente simétricos, decorados con pequeñas crestas y que se extendían hasta 2 metros de ancho. Sin una explicación inmediata, las teorías se descontrolaron. ¿Se trataba de una corriente de aguas profundas, un fenómeno natural del océano, o algo extraterrestre? Entonces surgió la verdadera respuesta, y era aún más extraña que las teorías. El artista detrás de estas formaciones era un pequeño y modesto pez globo. Los científicos observaron a los peces globo macho trabajando incansablemente durante días seguidos, usando solo sus aletas para tallar estos elaborados nidos circulares en la arena. El propósito: atraer a una pareja. Cuanto más preciso y simétrico sea el diseño, mayores serán las posibilidades de atraer a una hembra. Este extraño comportamiento había pasado desapercibido durante años, lo que demuestra que incluso en la era moderna el océano todavía está lleno de secretos, pero a veces las cosas que encontramos no son solo misteriosas, valen una fortuna. Y en uno de los naufragios más legendarios del mundo, todavía se esconde en el fondo del mar un tesoro valorado en miles de millones de dólares.
En 1708, el San José, un enorme galeón español, zarpó con lo que se convertiría en el tesoro hundido más valioso de la historia. Cargado con oro, plata y esmeraldas, se dirigía desde Sudamérica hacia España, hasta que fue emboscado por buques de guerra británicos. El San José explotó en una explosión de fuego, hundiéndose con 600 miembros de tripulación y una fortuna inimaginable. Durante más de 300 años, su lugar de descanso final fue un misterio. Luego, en 2015, el naufragio finalmente fue encontrado frente a la costa de Colombia, descansando en el fondo del Caribe. ¿Y qué había dentro? Más de 17.000 millones de dólares en tesoros, una asombrosa cantidad intacta durante siglos. Cañones, cofres rebosantes de oro y montañas de monedas de plata todavía yacían esparcidos por el fondo del mar. Pero aquí está el truco: el tesoro nunca ha sido recuperado. Estalló una batalla legal masiva entre Colombia, España y empresas de salvamento privadas, todas reclamando la propiedad del legendario barco. Como resultado, el San José todavía se encuentra justo donde se hundió, con su oro y sus joyas esperando intactos, ocultos bajo siglos de arena. Es una prueba de que el océano aún esconde algunas de las mayores fortunas perdidas de la historia. Y si el San José puede permanecer oculto durante 3 siglos, quién sabe qué más puede haber ahí fuera esperando a ser descubierto. En medio del océano Atlántico, a 3 kilómetros bajo la superficie, descansan los restos destrozados del USS Scorpion, uno de los desastres submarinos más misteriosos de la historia. Oficialmente, el submarino de ataque de propulsión nuclear se hundió en 1968 debido a un mal funcionamiento inexplicable, pero muchos creen que hay mucho más en la historia. El USS Scorpion regresaba de una misión clasificada cuando de repente se quedó en silencio. No hubo señal de socorro, ninguna advertencia, solo desaparición. Cuando los equipos de búsqueda finalmente localizaron los restos meses después, encontraron los restos del submarino esparcidos por el fondo del océano, con su casco extrañamente retorcido y destrozado. La explicación oficial: un torpedo defectuoso explotó dentro del buque. Pero ahí es donde las cosas se ponen extrañas. Algunos expertos sostienen que el daño no coincide con una explosión interna. Parece más como si algo atacara al submarino desde el exterior. ¿Fue un buque enemigo, un encubrimiento de la Guerra Fría o algo aún más misterioso acechando en las profundidades? Y luego está la parte inquietante. Antes de su desaparición, el USS Scorpion habría enviado un mensaje críptico al comando naval advirtiendo que lo estaban siguiendo. ¿Seguido por qué? ¿Un submarino extranjero? Un arma secreta. Algunos creen que se trata de objetos sumergidos no identificados, naves inexplicables que se desplazan a velocidades imposibles bajo el agua. Hasta el día de hoy nadie sabe toda la verdad, pero lo que haya ocurrido con el USS Scorpion no fue un accidente, y sus restos siguen ahí, en las profundidades del Atlántico, guardando secretos que tal vez nunca salgan a la luz. Uno de los mayores misterios de la aviación de todos los tiempos está directamente relacionado con el océano. En 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció en pleno vuelo, interrumpiendo la comunicación y sin una sola señal de socorro. A pesar de uno de los mayores esfuerzos de búsqueda de la historia, el avión simplemente desapareció, hasta que años después empezaron a aparecer restos. En 2015 aparecieron los primeros restos confirmados, un fragmento de ala llamado flaperón, encontrado en la isla de Reunión en el Océano Índico. Con el paso de los años se descubrieron más piezas en la costa de África y en islas remotas, lo que dio a los investigadores solo pistas parciales sobre lo que sucedió, pero el fuselaje principal, las cajas negras y la mayor parte de los restos siguen desaparecidos. Algunos creen que el lugar de descanso final del avión está en las profundidades del Océano Índico, oculto fuera de nuestro alcance. Otros sugieren algo más misterioso. ¿Fue secuestrado? ¿Se estrelló en algún lugar desconocido? Sin los restos principales, la verdad completa permanece enterrada bajo las olas. Pero aunque el océano esconde secretos del pasado, también alberga criaturas tan extrañas que parecen casi irreales. En las profundidades del océano hay criaturas que parecen pertenecer a otro planeta. Una de las más extrañas es la Bright Pink See-Through Fantasia, un pepino de mar bioluminiscente que brilla en la oscuridad y parece completamente transparente. Encontrado cerca del mar de Celebes, este animal de aspecto surrealista se desplaza a través del agua como una gelatina alienígena flotante. A diferencia de la mayoría de los pepinos de mar que se arrastran por el fondo del océano, este nada, utilizando pequeñas aletas para impulsarse a través de las profundidades. Sus órganos internos son claramente visibles, brillando tenuemente mientras se mueve. Los científicos capturaron imágenes de él por primera vez en 2010, y desde entonces se ha convertido en uno de los descubrimientos de aguas profundas más fascinantes jamás registrados. ¿Cuántas criaturas más como esta hay ahí fuera? El océano es un caldo de cultivo para lo desconocido, y si Bright Pink See-Through Fantasia puede existir, ¿qué más podría estar acechando en las profundidades, todavía esperando a ser encontrado?
Justo frente a la costa de Bimini, en las Bahamas, se encuentra una extraña formación submarina que ha alimentado uno de los mayores misterios de la arqueología. Conocido como Bimini Road, este sitio consiste en un largo y recto camino de enormes losas de piedra rectangulares que se encuentran a solo 6 metros bajo la superficie. Parece sorprendentemente hecho por el hombre, como si alguna vez fuera parte de una antigua ciudad hundida, y algunos creen que podría ser una prueba de la propia Atlántida. Las piedras están dispuestas en una formación lineal casi perfecta, que se extiende por casi 1 kilómetro. Algunos investigadores sostienen que son simplemente bloques de piedra caliza formados naturalmente, moldeados por las corrientes oceánicas. Pero otros señalan extrañas tallas, ángulos agudos de 90 grados y la forma en que las piedras parecen estar apiladas, lo que sugiere que pueden haber sido colocadas intencionalmente por una civilización antigua. Para aumentar el misterio, la leyenda de la Atlántida describe una gran ciudad que fue tragada por el mar hace miles de años. ¿Podría Bimini Road ser un remanente de ese mundo perdido? ¿O es solo una formación geológica inusual que parece algo más? Hasta el día de hoy, nadie puede decirlo con seguridad. En 1901, unos buceadores que buscaban esponjas en la costa de Antiquitera, Grecia, descubrieron algo verdaderamente desconcertante: un dispositivo de 2000 años de antigüedad enterrado en un naufragio. Al principio parecía un trozo de bronce corroído, pero al examinarlo de cerca reveló intrincados engranajes, diales e inscripciones. Era una antigua computadora analógica, siglos adelantada a su tiempo. El mecanismo de Antiquitera podía predecir eclipses, rastrear movimientos planetarios e incluso calcular fechas de los Juegos Olímpicos. Pero, ¿cómo construyeron los antiguos griegos algo tan avanzado? Algunos creen que se trataba de un conocimiento perdido en el tiempo, mientras que otros sugieren que una civilización desconocida influyó en su diseño. Incluso hoy los científicos no pueden explicar por completo cómo existía una tecnología tan compleja en el año 100 a.C. En las profundidades de la oscuridad del Atlántico, entre los restos de una de las mayores tragedias marítimas de la historia, los investigadores tropezaron recientemente con algo asombroso: una estatuilla de bronce perfectamente conservada que recuerda inquietantemente a la famosa Diana de Versalles. Este artefacto, una escultura en miniatura de la diosa romana de la casa, yacía enterrada bajo capas de sedimento protegidas del agua salada corrosiva por una extraña bolsa de escombros. Los expertos creen que esta estatuilla era un artículo de lujo, posiblemente un regalo o una posesión preciada de un pasajero adinerado. Lo que la hace verdaderamente notable es su estado. A diferencia de otros artefactos metálicos que se corroyeron con el tiempo, esta pieza permanece casi intacta. Sus finos detalles aún están nítidos. Algunos especulan que la combinación única de temperaturas frías, presión y una reacción química del metal del barco creó un entorno que ralentizó el deterioro. Pero aquí es donde se vuelve aún más extraño. La estatuilla no figuraba en ningún manifiesto de carga conocido ni en ningún inventario de pasajeros. Simplemente apareció, como si estuviera esperando a ser descubierta. Podría haber sido contrabandeada a bordo, se perdió antes del desastre y de alguna manera terminó entre los escombros. Nadie lo sabe con certeza. La extraña conservación del artefacto ha llevado a algunos a teorizar que puede haber otros rincones ocultos en el Titanic que preservan reliquias perdidas del pasado de maneras que nunca imaginamos. Justo cuando los investigadores creían que habían catalogado todos los objetos personales del Titanic, se encontraron con algo que los dejó atónitos. Un antiguo diente de megalodón, pero no un diente cualquiera. Este enorme fósil, que se calcula que tiene millones de años, había sido cuidadosamente colocado en un marco de oro y transformado en un collar. La idea de que semejante reliquia estuviera a bordo plantea más preguntas que respuestas. ¿Quién lo poseía? ¿Era un raro objeto de colección? ¿O tenía un significado más profundo? Tal vez una creencia en su poder o una conexión con las misteriosas profundidades. Más intrigante es cómo sobrevivió el collar. A diferencia del oro, que resiste la corrosión, los dientes fosilizados de depredadores extintos hace mucho tiempo son porosos y frágiles. Sin embargo, este permaneció intacto, protegido por el mismo naufragio que condenó a su dueño. Aún más extraño, ningún registro menciona que un pasajero haya llevado un objeto así a bordo, lo que lleva a algunos a preguntarse si era un tesoro no catalogado, un artefacto de contrabando o incluso un regalo escondido. La imagen de alguien a bordo del Titanic, luciendo con orgullo una reliquia de un monstruo marino prehistórico, es a la vez inquietante y fascinante. Y hablando de objetos congelados en el tiempo, otro descubrimiento ha dejado a los científicos con un inquietante recordatorio del momento exacto en que el gran barco encontró su destino. Un reloj de bolsillo cubierto de óxido con sus delicadas manecillas congeladas para siempre a las 2:18 am fue encontrado escondido debajo de una sección retorcida del casco del Titanic. A diferencia de muchos otros relojes recuperados a lo largo de los años, este fue encontrado en un lugar que coincide exactamente con los testimonios de los sobrevivientes de cuando el barco hizo su descenso final bajo las olas. Su ubicación sugiere que pudo haber pertenecido a un pasajero que lo conservó hasta el final, un recordatorio desgarrador de esos últimos momentos caóticos. La esfera de cristal
metal del reloj estaba rota, probablemente por el impacto, pero el mecanismo interior permaneció visible, detenido en el minuto exacto que la historia registró como el último aliento del barco. Este descubrimiento no es solo un artefacto más, es una marca de tiempo de una tragedia, un trozo de historia encerrado en óxido y sal. Lo que es aún más escalofriante es el estado de la cadena del reloj. A diferencia de la mayoría de los metales que se han corroído a lo largo de las décadas, los eslabones se mantuvieron sorprendentemente bien conservados, como si protegieran los últimos momentos de su dueño perdido del tiempo mismo. Y resulta que el tiempo ha preservado otra reliquia notable, un querubín de bronce que una vez iluminó el corazón de la grandeza del Titanic. Entre los hallazgos más impresionantes de la reciente expedición al Titanic se encuentra un querubín de bronce, una de las estatuas ornamentadas que alguna vez se alinearon en la icónica gran escalera del barco. Durante décadas se creyó que esta pieza de la elegancia del Titanic se había perdido para siempre. Sin embargo, allí estaba, descansando bajo capas de escombros. Su superficie, que alguna vez fue pulida, ahora está incrustada con vegetación de las profundidades marinas. El querubín, probablemente desprendido durante el violento descenso del barco, es uno de los pocos artefactos decorativos de la gran escalera que se han recuperado. Lo que lo hace tan significativo no es solo su rareza, sino lo que representa: la opulencia del diseño del Titanic, ahora congelado en el tiempo en el fondo del Atlántico. A diferencia de los artefactos de madera que se pudrieron hace mucho tiempo, la estatua de bronce, aunque deslustrada, aún mantiene su forma. Aún más extraño, los expertos notaron que faltaba la mano derecha del querubín, que alguna vez se extendió para sostener una lámpara brillante. Algunos especulan que todavía puede estar en algún lugar cercano esperando ser descubierta. Pero, aunque el querubín era un símbolo del esplendor del Titanic, otra sección recién explorada del naufragio revela una visión más personal, casi inquietante, de la vida del capitán del barco. En un rincón escondido del naufragio, enterrado bajo paredes derrumbadas y metal retorcido, los investigadores descubrieron una reliquia sorprendentemente bien conservada: la bañera privada del capitán Edward Smith. El descubrimiento fue inquietante e íntimo a la vez, ofreciendo una mirada poco común y sin filtros al espacio personal del hombre que comandaba el Titanic. La bañera, que alguna vez formó parte de los lujosos aposentos del capitán, de alguna manera había permanecido reconocible a pesar de haber estado más de un siglo bajo el agua. La porcelana estaba agrietada y muy oxidada, pero su forma estaba intacta. Lo que más fascinó a los expertos fue la forma en que el mar la había reclamado. Extrañas y fantasmales formaciones de rusticles ahora cuelgan de los bordes como cascadas congeladas, lo que le da un aspecto casi de otro mundo. De pie ante esta reliquia, es imposible no imaginar los momentos anteriores al desastre, cuando Smith pudo haber estado en esa misma habitación contemplando su último viaje. Y en un giro irónico, la tecnología de las profundidades marinas, la misma cosa que ayudó a localizar su bañera, también condujo a un hallazgo inesperado, uno que no pertenece al viaje original del Titanic, sino a aquellos que primero intentaron descubrir sus secretos. Mientras las cámaras escaneaban el fondo del océano en busca de artefactos perdidos, apareció algo inesperado: un viejo brazo robótico mecánico desprendido y medio enterrado en el sedimento. A diferencia de los restos del barco, esta pieza de equipo no era de 1912, sino de una de las primeras expediciones para explorar los restos del Titanic. El brazo robótico era parte de un sumergible utilizado en los años 80 y 90, cuando la tecnología permitió por primera vez a los humanos ver las ruinas del Titanic de cerca. Es probable que se haya perdido durante un intento de recuperar artefactos o navegar por los estrechos pasillos del naufragio. Lo que hace que este hallazgo sea tan inusual es cómo lo ha tratado el tiempo. A diferencia de las reliquias cubiertas de óxido del Titanic, el brazo permanece relativamente intacto. Sus juntas y placas de metal aún son visibles bajo las capas de vegetación marina. En cierto modo, es una reliquia de dos épocas: la tragedia de 1912 y la búsqueda de décadas para descubrir sus secretos. A medida que los exploradores modernos continúan sus búsquedas, no solo descubren el pasado del Titanic, sino también restos de su propia historia que quedaron atrás en las profundidades. Pero este descubrimiento plantea otra pregunta: ¿se podrá encontrar equipo de expedición olvidado décadas después? ¿Qué más podría estar oculto aún bajo las ruinas del Titanic? Entre los innumerables restos dispersos del Titanic, un descubrimiento destacó por su inquietante sensación de presencia. Se trataba de una ventanilla perfectamente conservada, todavía intacta, con un grueso cristal que sorprendentemente casi no se había roto tras más de un siglo bajo la aplastante presión de las profundidades del Atlántico. Este hallazgo no es solo otro trozo de naufragio, es un testigo silencioso de la tragedia, una ventana literal al pasado. Lo que hace que este descubrimiento sea tan notable es lo poco común que es. La mayoría de las ventanillas que se han encontrado antes estaban rotas
o corroídas hasta el punto de resultar irreconocibles. Esta, sin embargo, permaneció sellada con sus herrajes de latón incrustados con depósitos de las profundidades marinas, pero por lo demás bien conservada. Algunos especulan que pudo haber pertenecido a un camarote de primera clase, posiblemente uno con vista directa al cielo nocturno mientras el barco se hundía. Hay algo profundamente inquietante en mirar hoy a través de ese mismo cristal. Saber que alguien en sus últimos momentos pudo haber hecho lo mismo. Contemplar el vasto océano, viendo cómo se elevaban las frías y oscuras aguas. Lo que queda hoy del Titanic es un inquietante cascarón de lo que una vez fue el barco más grandioso jamás construido. Más de un siglo bajo la aplastante presión del Atlántico, el naufragio ha sido reclamado por el tiempo. Su estructura de acero, que alguna vez fue prístina, ahora se desmorona en el abismo. La proa, que alguna vez fue reconocible al instante, se está derrumbando hacia adentro, mientras que la popa, que se rompió durante el hundimiento, se ha convertido en una maraña irreconocible de metal retorcido. La gran escalera, donde los pasajeros de primera clase alguna vez paseaban con elegancia, desapareció hace mucho tiempo, dejando atrás solo rastros de su antigua gloria. Recientes escaneos de aguas profundas y mapas 3D han revelado cuánto se ha deteriorado el Titanic en las últimas décadas. Las rusticlas, extrañas formaciones similares a carámbanos creadas por bacterias de aguas profundas, están carcomiendo los restos del barco, convirtiendo su hierro en un polvo fino de color óxido. Algunos expertos estiman que secciones enteras del pecio podrían desaparecer en las próximas décadas, desplomándose en el fondo marino por su propio peso. Las últimas expediciones incluso han captado imágenes de zonas en las que paredes enteras se han derrumbado, estructuras han desaparecido y cubiertas que antes eran sólidas se han convertido en frágiles capas de óxido tan finas como el papel. Lo más sorprendente es que este proceso se está acelerando. Si bien el Titanic permaneció relativamente estable durante gran parte del siglo XX, estudios recientes sugieren que su descomposición se ha acelerado drásticamente en las últimas 2 décadas. Algunos científicos predicen ahora que dentro de 20 a 30 años, gran parte del naufragio será irreconocible, reducido a poco más que escombros dispersos. El Titanic no solo se está hundiendo, se está disolviendo, borrándose de la historia con cada año que pasa, y sin embargo, a pesar de su descomposición, el naufragio sigue siendo una de las vistas más fascinantes de las profundidades del océano. Su presencia es un poderoso recordatorio de un momento congelado en el tiempo, un barco que zarpó triunfante pero ahora descansa en silencio, desapareciendo lentamente en la oscuridad. El Titanic está desapareciendo, pero su historia nunca se desvanecerá. El Titanic está desapareciendo lentamente, pero su legado es más fuerte que nunca. Más allá de los restos, la historia del barco está llena de hechos fascinantes, hazañas de ingeniería, detalles pasados por alto y lujos increíbles. Ahora exploremos el Titanic más allá del fondo del océano. Antes de convertirse en el naufragio más famoso de la historia, el Titanic fue un triunfo de la ingeniería. Construido en Belfast, Irlanda, por el astillero Harland & Wolff, fue uno de los objetos móviles más grandes jamás creados, con 269 metros de longitud y un peso de más de 46,000 toneladas. En su momento, su escala era asombrosa, más largo que los edificios más altos de su época y casi tan largo como 3 campos de fútbol. Los ingenieros utilizaron más de 3 millones de remaches para mantener unidas sus placas de acero y el barco estaba propulsado por enormes motores de vapor capaces de generar 46,000 caballos de fuerza. Pero lo que realmente diferenció al Titanic no fue solo su tamaño. Fue diseñado con tecnología de vanguardia, incluido un casco de doble fondo y 16 compartimentos estancos destinados a mantenerse a flote incluso si se rompían varias secciones. Irónicamente, este mismo diseño provocó su caída. Cuando el iceberg abrió 5 compartimentos, el propio peso del barco lo arrastró hacia abajo. Aún así, para su época, el Titanic era una obra maestra flotante, un barco construido para la comodidad tanto como para la capacidad, y esa comodidad se extendía a lujos que rara vez se veían en el mar, incluido algo que pocos pasajeros habían experimentado antes: una piscina en un barco en movimiento. En una época en la que la mayoría de los barcos priorizaban la practicidad sobre el ocio, el Titanic se atrevió a ofrecer lujos inauditos, incluida una piscina a bordo. Ubicada en la cubierta F del barco, la piscina era exclusiva para los pasajeros de primera clase y estaba llena de agua de mar, calentada a una temperatura agradable. Para muchos, esta era una experiencia completamente nueva. Las piscinas cubiertas todavía eran una rareza en tierra, y más aún en un barco en medio del Atlántico. Lo que hizo que la piscina del Titanic fuera tan única no era solo su existencia, sino lo avanzada que era para
para la época. Tenía paredes de azulejos, escaleras que conducían al agua e incluso vestuarios. El precio de la entrada, solo un chelín, aproximadamente el precio de una barra de pan en esa época. Hoy en día, casi todos los cruceros cuentan con una piscina, pero en ese entonces, este era un privilegio del que solo podían disfrutar los más ricos. Y aunque la piscina era un símbolo de lujo, no era el único lugar a bordo donde los pasajeros podían concentrarse en su salud. Solo una cubierta más arriba, el Titanic contaba con otra rareza, su propio gimnasio totalmente equipado. En una época en la que la mayoría de la gente nunca había visto un gimnasio, el Titanic tenía uno de los centros de fitness más avanzados de su tiempo. Situado en la cubierta de los barcos, el gimnasio ofrecía equipos de ejercicio de última generación, incluidas bicicletas estáticas, máquinas de remo e incluso una versión temprana de una cinta de correr eléctrica. Para los pasajeros que querían mantenerse activos, esta era una característica innovadora. El ejercicio estaba empezando a ganar popularidad y la idea de hacer ejercicio por ocio en lugar de por necesidad todavía era nueva. El gimnasio no era solo para hacer ejercicio. Era un espacio social, a menudo lleno de pasajeros de primera clase vestidos con elegante ropa deportiva, charlando mientras montaban en bicicleta o levantaban pesas. Había incluso una máquina mecánica de camello y caballo, diseñada para simular la equitación para aquellos que echaban de menos sus entrenamientos ecuestres. Y por si eso no fuera suficiente, los pasajeros también podían disfrutar de otra característica de bienestar que rara vez se ve en los barcos: los lujosos baños turcos del Titanic. El Titanic no solo ofrecía un gimnasio para hacer ejercicio, sino que también ofrecía una forma lujosa de relajarse después. El barco contaba con un complejo de baños turcos elaborado, algo que ni siquiera muchos hoteles de lujo de la época tenían. Este espacio exclusivo, ubicado en la cubierta F, fue diseñado en un estilo morisco, con azulejos intrincados, bancos de mármol y múltiples habitaciones con calefacción. Para los pasajeros de primera clase, este era el culmen de la relajación. Podían pasar de una sala caliente llena de vapor a una sala templada antes de refrescarse en la piscina de inmersión. Era una característica inspirada en las grandes casas de baños del Imperio Otomano, que ofrecía un nivel de indulgencia inaudito en la mayoría de los barcos. Incluso los huéspedes más ricos del Titanic quedaron impresionados. Después de todo, pocas personas tenían acceso a tales comodidades, incluso en tierra. Estos lujos mostraban lo adelantado que estaba el Titanic a su tiempo. No era solo un barco, era un palacio flotante, diseñado para rivalizar con los mejores hoteles del mundo. Pero mientras los pasajeros de primera clase disfrutaban de sus numerosas comodidades, el Titanic también albergaba un mundo completamente diferente, uno que tenía sus propios detalles fascinantes ocultos bajo cubierta. El Titanic no era solo un transatlántico de pasajeros, sino que también era el cartero oficial del Royal Mail británico, lo que le dio el nombre de RMS Titanic o Royal Mail Ship. Esta designación significaba que el barco transportaba miles de cartas y paquetes procesados por un equipo dedicado de 5 empleados postales, que incluían personal tanto estadounidense como británico. Trabajaban en una sala de correo especialmente diseñada en la cubierta G del barco, clasificando las cartas a mano mientras el Titanic atravesaba el Atlántico. La escala de la operación fue impresionante. El Titanic transportó más de 3.400 sacos de correo, lo que sumaba 7 millones de piezas de correspondencia. Los empleados trabajaron incansablemente, a menudo durante largas horas, en un espacio estrecho sin ventanas, asegurándose de que las cartas llegaran a sus destinos de manera eficiente. Trágicamente, mientras el barco se hundía, los trabajadores postales intentaron salvar la mayor cantidad de correo posible, y se los vio arrastrando pesadas bolsas de correo hacia las cubiertas superiores en un esfuerzo inútil. Ninguno de ellos sobrevivió y su sacrificio sigue siendo una de las historias menos conocidas pero increíbles de dedicación a bordo del Titanic. Pero las cartas no eran el único medio de comunicación a bordo del barco. El Titanic contaba incluso con su propio periódico diario, una característica única que lo diferenciaba de la mayoría de los demás transatlánticos de la época. En una época muy anterior a la existencia del Wi-Fi y la televisión, los pasajeros del Titanic tenían un lujo poco habitual: el acceso a las noticias diarias impresas directamente en el barco. El Atlantic Daily Bulletin era el periódico de a bordo del Titanic, que se publicaba cada día con los últimos titulares, actualizaciones del mercado de valores, resultados de las carreras de caballos e incluso lo más destacado del menú de primera clase. El periódico se imprimía en la sala Marconi del barco, donde los operadores inalámbricos recibían actualizaciones de noticias por telégrafo. Estos fragmentos de información se compilaban en el boletín y se mostraban por todo el barco, lo que proporcionaba a los pasajeros una pequeña pero importante conexión con el mundo exterior. Fue una innovación impresionante para la época, teniendo en cuenta que las actualizaciones de noticias en tiempo real eran algo inaudito durante los largos viajes oceánicos. El hecho de que los pasajeros del Titanic pudieran leer sobre el rendimiento del mercado de valores mientras navegaban en medio del Atlántico era un lujo que muy pocas personas habían experimentado antes. Mientras los viajeros de primera clase hojeaban el periódico mientras tomaban el café de la mañana, las cocinas del barco estaban ocupadas preparando comidas gourmet para sus
sus pasajeros más ricos, y la última comida servida en el Titanic se ha convertido desde entonces en un símbolo inquietante de la extravagancia que terminó tan trágicamente. La última cena que se sirvió a los pasajeros de primera clase del Titanic es una fascinante muestra de la opulencia del barco. Horas antes de que se produjera el desastre, los huéspedes más adinerados del barco se sentaron a disfrutar de una cena de 10 platos, un elaborado festín que incluía ostras, salmón escalfado, filete miñón, pato asado y vinagreta fría de espárragos. La comida se completó con postres como compota de melocotón, eclairs de chocolate y una selección de quesos finos. Lo que hace que esta comida sea tan sorprendente es el contraste. Fue una escena de elegancia, risas y placer solo unos momentos antes de que se desatara la tragedia. Los pasajeros disfrutaron de buenos vinos, escucharon tocar a la orquesta y no tenían idea de que, en cuestión de horas, el mundo que conocían se pondría patas arriba. El menú en sí se ha conservado y se han encontrado copias supervivientes en los bolsillos de los pasajeros que lograron subir a los botes salvavidas. Hoy en día, estos menús se encuentran entre los artefactos más valiosos del Titanic y ofrecen una visión de los momentos finales de lujo antes del caos del hundimiento. Y ese caos podría haber tenido un desarrollo muy diferente si no se hubiera cancelado un importante simulacro de seguridad el mismo día en que el Titanic chocó contra el iceberg. El domingo 14 de abril de 1912 se suponía que iba a incluir un simulacro obligatorio de botes salvavidas, una práctica rutinaria que habría familiarizado tanto a los pasajeros como a la tripulación con los procedimientos de emergencia del barco. Pero, por razones que aún no están claras, el capitán Edward Smith canceló el simulacro. Algunos historiadores especulan que creía que el diseño del barco hacía innecesarios tales simulacros. Otros piensan que tal vez quería evitar molestar a los pasajeros que disfrutaban de su domingo en el mar. Esta cancelación resultó ser un error fatal. Cuando el Titanic chocó contra el iceberg esa noche, la confusión se extendió rápidamente. Muchos pasajeros no tenían idea de dónde ir, cómo funcionaban los botes salvavidas o incluso cuán grave era la situación. La falta de preparación provocó que los botes salvavidas se lanzaran medio vacíos, a pesar de que no había suficientes para todos a bordo. Si el simulacro se hubiera realizado como estaba planeado, es posible que más personas hubieran sobrevivido. Los pasajeros podrían haber actuado más rápido, los botes salvavidas podrían haberse llenado hasta el tope y la evacuación caótica podría haber sido más organizada. Sigue siendo uno de los mayores interrogantes de la historia del Titanic, una pequeña decisión que podría haber cambiado el curso de la historia. En medio de la grandeza del Titanic, un miembro pequeño de la tripulación, que a menudo se pasa por alto, tenía un trabajo tan importante como el de cualquier humano a bordo, una gata llamada Jenny. Como muchos barcos de la época, el Titanic tenía un gato oficial a bordo encargado de mantener bajo control la población de roedores. Jenny era una gata trabajadora. Probablemente fue traída a bordo desde el astillero Harland & Wolff en Belfast, donde había vivido anteriormente a bordo del barco gemelo del Titanic, el Olympic. Jenny se sintió rápidamente como en casa, y al parecer vivió cerca de las cocinas, donde el calor de los hornos creaba un lugar de descanso acogedor. Algunos miembros de la tripulación la consideraban un amuleto de la suerte, una superstición común entre los marineros que creían que tener un gato a bordo traería buena suerte. Otros simplemente apreciaban su presencia mientras cazaba ratones y ratas que podían dañar los suministros de alimentos. Lo que le sucedió a Jenny sigue siendo un misterio. Algunas historias afirman que sintió el desastre y desembarcó en Southampton antes de que el Titanic partiera en su viaje inaugural. Otros dicen que la vieron a bordo hasta el final, acurrucada en un rincón tranquilo del barco. No hay registros oficiales que confirmen su destino, pero como tantos otros a bordo, Jenny pasó a formar parte de la trágica leyenda del Titanic. El hundimiento del Titanic fue más que una tragedia, se convirtió en un punto de inflexión en la seguridad marítima. Antes del desastre, muchos barcos estaban peligrosamente mal preparados para emergencias, operando bajo regulaciones anticuadas que no tenían en cuenta el creciente tamaño y capacidad de los transatlánticos modernos. La pérdida del Titanic expuso estos defectos de la peor manera posible, condujo a cambios radicales en la ley marítima que aún hoy dan forma a las reglas de los viajes por mar. Uno de los cambios más significativos fue el requisito de los botes salvavidas. Antes del Titanic, los barcos no estaban obligados a llevar suficientes botes salvavidas para todos a bordo. El Titanic en sí tenía solo 20 botes salvavidas, suficientes para aproximadamente 1.178 personas, a pesar de transportar más de 2.200 pasajeros y tripulantes. Después del desastre, nuevas leyes exigieron que los barcos tuvieran suficiente espacio en botes salvavidas para cada persona a bordo. Otra reforma importante fue el funcionamiento continuo de radios inalámbricas. En el Titanic, los operadores inalámbricos de Marconi estaban abrumados con telegramas personales de pasajeros de primera clase, lo que significaba que los mensajes de seguridad importantes, incluidas las advertencias sobre icebergs, no siempre tenían prioridad.
Después del desastre, la escucha por radio las 24 horas se volvió obligatoria, lo que garantizaba que las señales de socorro nunca más pasaran desapercibidas. El Titanic también dio lugar a la creación de la Patrulla Internacional del Hielo, un servicio de vigilancia que todavía existe hoy en día, que rastrea los icebergs en el Atlántico Norte para prevenir futuros desastres. Estas normas, nacidas de la tragedia, han salvado innumerables vidas. Hoy en día, todos los cruceros, buques de carga y transatlánticos siguen protocolos moldeados por las lecciones del Titanic, y aunque el propio barco puede estar desapareciendo, su legado perdura, no solo en los libros de historia, sino en las mismas leyes que mantienen seguros a los pasajeros modernos en el mar. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué hecho del Titanic te impresionó más. Para obtener más información útil, mira otros videos.